Y vamos a conversar hoy día con el abogado y profesor de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sobre algo, Cristian, que puedo estar equivocado, pero hace rato que se debía conversar de esto. Te lo pongo el ejemplo. Se ha hablado una barbaridad del fenómeno de las usurpaciones. Y empezaron a salir opiniones para acá, opiniones por allá, lo que decía el gobierno, lo que decían. Y de pronto faltaba algo, a ver, ¿por qué no explicamos un poquitito qué se considera una usurpación versus algún otro tipo de situación de movimiento en términos de vivienda? ¿Desde cuándo el fenómeno de las usurpaciones tiene vigencia legal, por ejemplo? ¿Por qué hay gente que eventualmente arriesga cárcel o arriesga alguna situación punitiva para hacerse de una casa que no es propia? ¿Qué tan serio es el problema? Hemos hablado de las usurpaciones como si todo el mundo conociera el fenómeno, y yo creo que hay bastante que decir para explicarlo un poquitito, Cristian. Claro, sí. La usurpación, en términos muy generales, consiste en entrar e instalarse con el propósito de permanecer en un bien inmueble ajeno. El problema es que esta definición tan amplia cubre un conjunto muy grande de situaciones, realmente muy diferentes unas de otras. Y yo creo que parte de los problemas que estamos teniendo en las discusiones que están teniendo lugar es que se están discutiendo al mismo tiempo distintas problemáticas. Yo diría que son tres las principales. A ver. Una es lo que ocurre en el mundo, en el área del sur, digamos, a propósito del conflicto mapuche, en terrenos rurales, que grupos, digamos, supuestamente de mapuches, no, hemos descubierto que no siempre es así, ¿cierto? Se toman tierras de otros que están siendo ocupadas legítimamente, con algún título de propiedad o arrendadas o lo que sea, por alguna otra persona, y se instalan allí, digamos, y reclaman esa propiedad como suya, y bueno, eventualmente eso después puede ser objeto de algún tipo de compra por parte del Estado para entregarles esa propiedad, y ahí hay toda una discusión. Pero es una cuestión, son propiedades rurales, ¿cierto? Y se hacen en nombre de esta reivindicación ancestral. En segundo lugar, yo diría que tenemos el problema más tradicional, que es la toma de un grupo de personas que no tienen casa, normalmente que viven allegados, que pertenecen a grupos de extrema pobreza y que ocupan un espacio, normalmente un sitio vacío, muchas veces un sitio fiscal, un sitio que no, por alguna razón no está, digamos, bien cerrado y bien delimitado o no utilizado. Y eso tiene mucha tradición en Chile, porque ocurre desde una familia a veces que lo hace hasta tomas por grupos de pobladores que se asocian. De hecho, hay poblaciones que han crecido a partir de una toma, digamos. Exacto. Y yo diría que hay una tercera situación que es probablemente la más grave, o compite con la primera, digamos, en cuanto a gravedad, que es que grupos de crimen organizado están desarrollando una especie de mercado inmobiliario informal y criminal, ¿cierto? Que consiste en, ¿cierto?, un grupo, una mafia, una patota, lo que sea, se toman un terreno, lo defienden incluso violentamente, como hemos visto algunos casos que han ocurrido, y luego lo venden o lo arriendan a pobladores que necesitan esos terrenos y que no pueden pagar probablemente un arriendo en el mundo formal, o no pueden comprar tampoco una casa en el mundo formal. Y entonces se ha generado ahí una actividad criminal, porque ellos le ofrecen la posibilidad de ocupar ese terreno, incluso eventualmente de, entre comillas, ser propietario, y la defensa de ese derecho a partir de su propia fuerza como grupo criminal. Yo tengo la impresión de que estos tres problemas son muy distintos, y lo que nos ha hecho prestar atención a este problema son fundamentalmente el primero y el último, digamos, porque la verdad es que tomas de terreno han existido siempre en Chile y siempre se han canalizado más bien por la vía social, por la vía de los comités de vivienda, de los subsidios, etcétera, y nunca se había pretendido, digamos, subir las penas o criminalizarlas como una solución.
¿cierto? Entonces me parece a mí que estamos discutiendo cosas bien diferentes, pero yo creo que lo que ocurre es que la legislación, en vez de meterse a estos problemas con cierto nivel de especificidad, se mantiene en una consideración muy abstracta, discutiendo sobre, digamos, la usurpación en términos generales, cuando es violenta, cuando no es violenta, cuando a lo mejor se requiere normas más específicas relacionadas con los problemas concretos que se pretende resolver. Déjame hacerte una pregunta, porque tú mencionaste ahí usurpaciones de terrenos mapuche que pueden estar anclados en una idea de la recuperación de terrenos que fueron a su vez usurpados por el Estado chileno en su momento, y nadie pone en duda eso porque está incluso en todos los libros de historia y está con todos los tipos de reglamentos. Después se entregaron y se lotearon y se entregaron títulos de dominio y de propiedad que hoy día están rigiendo, pero no cabe la menor duda de que si es que algo existió, y eso no creo que haya nadie que lo ponga en duda, hubo una etapa en que el Estado chileno, quizás por conveniencia y por necesidad, usurpó tierras que no eran estrictamente del Estado. Ahora, ese es un tema, como tú lo planteaste muy bien. El otro tema que nosotros vemos cada cierto tiempo, que yo me acuerdo hace algunos años, se juntaba un grupo de gente que se iba a un determinado sitio. Ese sitio finalmente, al cabo de algunos años, generaba la posibilidad de tener alumbrado, se hacía una plaza, se le ponía nombre a las calles y fin, tenemos una nueva población y ya dejaba aparentemente de ser algo negativo. ¿Qué fue lo que cambió aquí en todo eso? Yo creo que lo que cambió fue que, digamos, surgieron dos fenómenos, que son el del mundo del sur, por no ponerle otro nombre más que pueda ser más complicado, en que, claro, en que se han hecho muchas reclamaciones, pero claro, cuando empiezan a surgir tomas y más tomas, también probablemente mucha gente se aprovecha, muchos grupos que incluso antes no existían como comunidades, digamos, se constituyen para tomarse un terreno. También sabemos que hay mucha gente que se aprovecha de la situación que está ocurriendo para más bien tratar de obtener alguna ganancia económica, incluso personas que no pertenecen a esos pueblos. Y por lo tanto se genera como una especie de sensación general de inseguridad respecto a la propiedad y de que cualquiera en el fondo puede tomarse cualquier terreno, y eso genera una percepción muy negativa de parte de la gran mayoría de las personas que viven ahí, incluso a veces de los propios mapuches, que pueden ser víctimas de tomas porque ya es un terreno donde, o es un ámbito, digamos, donde nadie puede asegurar nada. Entonces surge esa demanda social de la población que vive en esa zona, que dice: necesitamos certeza, necesitamos que no cualquiera pueda venir a tomarse un terreno, y que estas personas, y si alguien lo hace... Ahora, eso que tú estás diciendo, para la gran mayoría de los chilenos, supongo, es algo que debiera ser la situación, el desde, llamémoslo así. Yo, si tengo una casa, tengo una propiedad, tengo legítimamente algo, ¿bajo qué criterio alguien puede llegar y quitarla o tomarla? Sí, lo que ocurre en realidad, bueno, esto y sumado a lo último, o sea, al surgimiento de este mercado inmobiliario delictivo, Sí. digámoslo así, hacen que se genere una preocupación y un problema realmente muy grave, y una percepción de que hay un problema muy grave. Pero el problema es que eso, digámoslo así, choca con lo que era la práctica anterior. La práctica anterior consistía en que se entendía que esto era un problema fundamentalmente de tipo social, las penas eran penas relativamente bajas, y además, y sobre todo yo diría que los métodos para obtener la restitución de un inmueble, ¿cierto?, tradicionalmente, eran métodos burocráticos, lentos, porque se entendía que, salvo que se estuviese en un momento muy cercano a la toma misma, no se podía recurrir fácilmente a la fuerza pública sin una orden judicial, y para eso había que intentar una acción, digamos, frente a un juez que tenía que examinar, digamos, una serie de elementos, y esto podía terminar tomando años de trámite. Claro, esto no era
visto como tan problemático porque precisamente se entendía que aquí detrás había un problema social ancestral de Chile, desde toda nuestra historia, y que se prefería solucionar por vías más bien políticas o por la vía de políticas sociales. El problema es cuando surgen estas otras dos cosas nuevas, ¿cierto? En que se dice, bueno, no, digamos, esto no es la solución, porque, digamos, en el caso mapuche, de hecho, esto puede ser incluso un obstáculo para que funcionen las políticas de restitución de tierra, que además aparentemente tampoco están funcionando demasiado bien. Y en el caso de los grupos de crimen organizado, digamos, que hacen negocio inmobiliario, ya también eso es... A ver, déjame hacerte una pregunta sobre eso, porque a mí me llama la atención. Tú dices, grupos de el crimen organizado que se hacen de estos terrenos y posteriormente los venden. Para que los vendan, tiene que haber, por cierto, un comprador. Tiene que haber una situación de legalización que pasa por, me imagino, desde Servicio de Impuestos Internos hasta un montón de otras variables. No, es que yo creo que no los venden legalmente. Ah, los venden ilegalmente. Los venden ilegalmente. Lo que pasa es que como son grupos que tienen cierta credibilidad en el uso de la fuerza, pueden dar ciertas garantías, supongo yo, de que si yo vendo un terreno a un precio mucho más barato que el que se podría comprar en el mercado, digamos, yo puedo dar una cierta garantía, hasta cierto punto, de que yo y mi grupo vamos a hacer que usted pueda disponer de ese lugar, digamos, a lo menos por un tiempo importante. O sea, es todo ilícito y es todo se informal. constituyen una especie de mini Estado Así dentro del Estado. Claro, ese es el problema. Y que incluso son capaces de evitar, bueno, y como digo, han habido personas que han sido objeto de, en la zona de Valparaíso, una persona fue muerta por tratar de reivindicar un terreno frente a este tipo de grupos, digamos. Ahora, ahí hay un punto muy importante, Cristian, que quiero entenderlo bien. Cuando yo compro algo, una de las cosas que son por definición establecidas en cualquier tipo de compra-venta, sobre todo si tiene que ver con algo inmobiliario, es que yo me asegure que aquello que estoy comprando efectivamente pasa a ser mío. Y por lo tanto, si tú compras una casa, tiene que estar libre de gravámenes, tiene que estar libre de un montón de cosas aquí y allá. Si compras un terreno, por muy chico que sea, tienes que tener total y absoluta seguridad de que no vas a tener ningún problema extra asociado a eso, porque estás comprando algo que eventualmente podrías comprar otra cosa que tuviera la legitimidad y toda la legalidad correspondiente. La persona que compra aquí también incurre entonces o en una suerte de, qué sé yo, sonambulismo comercial o no le importa mucho saber si es que eventualmente puede haber algún problema con una propiedad que acaba de adquirir, que es parte de su patrimonio legable, heredable a sus hijos y todo lo demás. Claro, es que yo creo que hay un problema de desafío. Precisamente estos grupos criminales lo que hacen es que desafían al Estado, porque cuando tú compras algo, como dices tú, legalmente, estás atribuyéndole tu confianza al Estado y a su aparato de que te van a proteger tu propiedad. Durante a lo menos muchos años, digamos, los estados duran, bueno, siglos normalmente. Cuando surge el crimen organizado y la informalidad, cosa que, por ejemplo, ocurre en América Latina desde hace mucho tiempo, digamos, que lo que pasa es que en Chile esto es relativamente nuevo, tú estás confiando en que ese grupo criminal, digamos, o ilegal al menos, informal, te puede garantizar tu propiedad, no sé si para siempre, pero en un cierto plazo. Ahora, Diva, ahí tocas un punto muy, muy central, porque si existiera un mecanismo rápido para, por ejemplo, confirmar de que lo que tú estás comprando es efectivamente algo que se puede vender, por lo menos saldrías de la duda, no serías cómplice de una situación ilegal. ¿Cómo puede una persona darse cuenta? ¿No está disponible rápidamente ese tipo de cosas? Está disponible. Nosotros tenemos un sistema de registro de propiedad, digamos, y uno puede pedir los antecedentes de un título que uno compra. Desgraciadamente, ese sistema tampoco funciona muy bien, no digo en la parte administrativa, que sí funciona razonablemente, pero es un sistema muy caro.
sabemos que está privatizado, que existen los conservadores de bienes raíces, que no cobran lo que supuestamente debieran cobrar. Y entonces, toda la formalidad en Chile, desgraciadamente, se ha ido volviendo cara. Y yo creo que en alguna medida, en algunos casos como este, por razones que a mí me parece que no son muy buenas, digamos, tengo que después ir a la notaría, también un sistema caro, producto de que es un monopolio y que no está bien regulado porque hay una serie de intereses detrás. Y en otros casos por razones de tipo, quizás, digamos, por razones aparentemente buenas, pero que se vuelven problemáticas, como son todo el tema de autorizaciones municipales, medioambientales. O sea, desgraciadamente en Chile hemos ido volviendo la formalidad como algo cada vez más caro y más complejo. Sacar hoy día un permiso de edificación, no sé si tú has tenido la experiencia, yo la he tenido hace relativamente poco, es bastante difícil y requiere un montón de trámites y requiere contratar profesionales para hacer eso. Yo no digo que no se justifique, digo, estoy constatando un hecho. Y aparentemente hay muchos chilenos que tienen algunos recursos, pero probablemente no los suficientes para poder participar del mercado formal. Entonces se crean estos mercados informales porque hay una necesidad. Personas que a lo mejor, no sé, tienen 10 millones de pesos, por poner un ejemplo, ¿Ya? que es bastante dinero. Sí. Pero hoy día tú no compras una casa para vivir por 10 millones de pesos. No compras directamente. En Chile yo diría que es imposible, en Santiago al menos, no, en todo Chile probablemente. Porque el mercado de la vivienda es muy caro. Entonces a lo mejor lo único que te queda, ¿no? Y no estoy tampoco tratando de justificarlo, es bueno, hay un señor que vende terreno y que asegura que tú te vas a poder mantener ahí y construir durante muchos años y a lo mejor con 10.000 pesos puedes comprarte un terreno en esas condiciones. Y dime una cosa, Cristian, hoy día, con la tecnología que está disponible, que es una tecnología, pero es decir, 20 o 30 veces mejor que la que estaba hace 40 años, donde tú puedes tener perfectamente tasadas todas las propiedades que existen en el país y que están acreditadas, y por lo tanto una persona, antes de siquiera entrar a ver su billetera, puede ver si es que está o no está libre de todo este tipo de complejidades una propiedad. Eso no está, no existe una cosa de ese tipo. Sí existe. Lo que pasa es que quien quiere adquirir una de estas propiedades, entre comillas, propiedades, no quiere pagar el precio que la propiedad vale, digamos. No puede o no quiere. Te entiendo. Dice, mira, si es que yo tuviera la plata, la cosa sería limpia. Probablemente me la compraría de acuerdo con... me la compraría. Claro. Pero si es que no tengo la plata, en vez de ir a una propiedad, qué sé yo, en regla, voy a una propiedad, llamémoslo así, tomada. Exactamente. Eso ha ocurrido en América Latina durante muchísimos años. En Chile en general no ocurría, pero ha empezado a ocurrir, porque lo que existían eran tomas y campamentos, pero en general esos eran realizados por los propios afectados, digamos. Y como digo, era visto como un problema fundamentalmente social. El problema es que ahora tenemos estos grupos, digamos, organizados, que desafían al Estado y que le ofrecen una especie de solución alternativa. Y yo creo que lo importante acá, digamos, es ese desafío al Estado. O sea, el Estado chileno no puede aceptar que alguien más se instale, distribuya propiedades y ejerza la fuerza para eventualmente garantizar la permanencia de esas personas allí. Desde ese punto de vista, ¿cómo viste tú la discusión que se está llevando en el Consejo entre la moción de generar condiciones para que tú incluso puedas repeler esto armadamente, ahí lo que ocurrió con el veto de la moneda? Yo creo que la discusión, desgraciadamente, como muchas en Chile hoy día, es una discusión que se ha politizado mucho, que muchos parlamentarios la asumen como un símbolo, digamos, más que una norma, digamos, bien concebida. Y yo creo que gran parte de los debates que están teniendo lugar no son muy reales en relación con lo que las normas establecen y están generando una discusión bastante confusa y corremos el riesgo de tener una legislación bastante, digamos, que no resulte fácilmente aplicable ni comprensible.
Por ejemplo, respecto de esto, ¿cierto? Tenemos esta tremenda discusión sobre la graduación de las penas hay toda una discusión sobre la graduación de las penas de la usurpación, del delito de usurpación. Y entonces se dice la usurpación violenta, la usurpación no violenta, etc. Cuando yo creo que en realidad el problema no es tanto eso. Yo creo que aquí la hipótesis más grave, lo que debiera sancionarse con más fuerza, es si la usurpación está vinculada o no al crimen organizado. Es si quien usurpa lo hace, por ejemplo, para lotear y vender, ¿cierto? Esa debiera ser la hipótesis más grave. Lo puede hacer violentamente a través de unos matones, pero si no lo hace violentamente, supongamos que se cuela al lugar, digamos, y no hay ningún guardia, pero lo hace con un grupo mafioso, lo hace con, digamos, con ese propósito, yo no veo por qué eso va a ser menos grave, ¿cierto? Uh-huh. O sea, porque no estamos apuntando necesariamente a los verdaderos problemas. Después se ha generado una discusión, también me parece bastante artificial, sobre si a propósito de esto, en que, como digo, los problemas reales es lo que ocurre en el campo, en el sur, y lo que ocurre con estos grupos mafiosos en las grandes ciudades, vamos a sancionar o no a las viejas tomas, digamos, o sea, a la gente que no tiene vivienda y se instala para tratar de conseguirla, digamos, con una política social posterior, ¿cierto? ¿Por qué vamos a discutir eso ahora? Está instalado con mucha fuerza, hay diputados que han hecho de esto como una especie de símbolo. A mí me parece algo bastante absurdo, porque precisamente ese no es el problema. El problema es este otro. Y bueno, así por delante, creo también que hay confusiones respecto de cuestiones como la legítima defensa. Es decir, la discusión está muy enredada y yo creo que lo que en realidad debiéramos estar discutiendo son los problemas concretos y cómo los solucionamos. Esto es una cosa que ha pasado en otros países. Yo me acuerdo, yo viví muchos años en Estados Unidos, cuando aparece este fenómeno de los que se les denominó los homeless, las personas sin hogar. Y ellos lo que querían era visibilizar su situación. Y por lo tanto, se iban a instalar a la salida de la Casa Blanca. Ahí en los parques, al lado, como aquí se ve, por ejemplo, muchas veces en parques que hay carpas y cosas así. Bueno, se iban porque les interesaba visibilizar su situación para que hicieran algo al respecto. Muchas de esas personas que eran homeless eran personas que habían servido a su país en el ejército en las distintas guerras que Estados Unidos ha tenido y que volvían y que tenían problemas para encontrar pega o tenían problemas psiquiátricos, en fin. Y finalmente fue una cosa bien dura. También ha pasado en montones de otros países. ¿Cuáles son, en términos, si tú quieres, racionales, la manera en que tú puedes abordar un tipo de problema de esta situación? Mira, yo no soy experto en eso. Yo me doy cuenta de que hoy día en casi todos los países del mundo hay una crisis inmobiliaria, en general, que tiene que ver con que los precios de las viviendas están muy por encima de lo que la clase media y para qué decir la clase baja pueden pagar. Y eso tú lo ves hoy día en Europa, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Hay homeless en países riquísimos donde antes no lo había. Esto se discute en América Latina. Yo no soy quien para decir cuál es la política apropiada. Pero lo que sí puedo saber es que una ley penal, ¿cierto?, no va a resolver ese problema. Cuando mucho puede resolver algunos contornos de algún, por ejemplo, me parece uno muy grave, que es que aprovechándose de esta crisis inmobiliaria, que yo creo que es real, o sea, yo creo que hoy día en Chile, efectivamente, las familias de clase media para abajo, digámoslo así, no tienen el poder adquisitivo para comprar las viviendas que están disponibles en este país. Yo creo que ese es un problema real. Yo no sabría cuáles son las causas, ni sabría cuál es la solución, no me corresponde. Pero a partir de eso, ¿cierto?, junto con con otros fenómenos, han generado un mercado para el crimen organizado y esto sí es un problema que puede ser abordado hasta cierto punto por la ley penal. Claramente en conjunto con una legislación de tipo social, de tipo de vivienda, pero lo penal, digámoslo así,
tiene que abordar el problema, pero va a ser parcial. A ver, cuando tú dices lo penal tiene que abordar el problema, cuando uno habla de el Código Penal, uno entiende que estamos hablando de situaciones que tienen que ver con probablemente uso de la fuerza legítima del Estado para algo y castigo con cárcel. Sí. Eso es básicamente lo que uno entiende por penal. Así es. Lo civil uno entiende que hay que pagar, Exactamente. pero no necesariamente que pierde libertad. Exactamente. Ok. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son hoy día las cosas que arriesga una persona en Chile por apropiarse indebidamente de un terreno? No, hoy día las penas varían, las penas en Chile siempre son muy amplias, pero en general podríamos decir que dado que las penas son relativamente bajas, es raro que una persona por este tipo de delitos pueda llegar a estar preso. Y por lo tanto, digamos, la amenaza penal no es una amenaza real importante. No creo que haya en la cárcel, no creo que muchas personas hayan sido objeto de encierro producto de estos delitos, sin perjuicio que formalmente pueden haber asociado algunas penas privativas de libertad, pero en general, ¿cierto? Sobre todo si la persona no tiene antecedentes penales, si las circunstancias en que se hizo la toma fueron circunstancias sociales, la persona no arriesga una pena privativa de libertad. Pero claro, eso podía tener sentido, diría uno, cuando aquí estábamos frente a un problema fundamentalmente social. Personas sin hogar que se toman un terreno. Pero hoy día estamos frente a otro tipo de problema. Y yo creo que en este otro tipo de problema sí requerimos penas privativas de libertad porque son o grupos organizados de tipo criminal, de mafias, digamos, o porque están vinculados a grupos que ejercen la violencia política, o porque son grupos mafiosos que se hacen pasar por grupos que ejercen la violencia política. En todas esas hipótesis requerimos la herramienta penal. Y yo creo que de eso es de lo que se trata el proyecto, ¿cierto? Desgraciadamente es un proyecto que yo creo que es bastante confuso y que además levanta otras temáticas y, digamos, y termina... ¿Cómo se elimina la confusión en un proyecto de este tipo? Yo creo que siendo más directo en lo que tú pretendes sancionar. O sea, siendo más claro y más directo en lo que tú pretendes sancionar. Yo creo que esta es una ley, digámoslo así, no tanto vinculada, como quien dice, con la propiedad, sin duda que lo es de cierto modo, sino que es una ley que debería estar pensada fundamentalmente para combatir el crimen organizado. Esta es una ley que, como otras, digamos, ¿cierto?, que tiene que estar pensada para ver cómo solucionamos este problema de grupos que desobedecen y desafían al Estado y que se apropian de terrenos por, digo, razones mafiosas o razones políticas o razones que son mafiosas y aparentan ser políticas. Ahora, me parece a mí que es el objeto del problema. Yo parto de la base, Cristian, que si una persona ve que su terreno, su territorio, su propiedad ha sido usurpada por terceros, como tú muy bien dices, bandas criminales, ¿cuál es la misión que tiene esa persona? ¿Esa persona puede denunciar? Si es que denuncia, ¿qué pasa? Claro, lo que ocurre es que hoy día, por una parte está este tema de que si yo quiero obtener la fuerza pública, yo tengo que ir a un tribunal, ya sea penal o civil, y iniciar un procedimiento, realizar ciertas pruebas, digamos, pedir ciertas medidas, eventualmente contratar a un abogado. O sea, es un trámite dificultoso para llegar a que la policía efectivamente vaya y desaloje a esas personas. Lo que la ley plantea es decir, mire, este delito es un delito en que la flagrancia significa el momento en que se está cometiendo el delito, se extiende en el tiempo. O sea, no es solo flagrante cuando yo entro al lugar y me instalo, sino es flagrante todo el tiempo que permanezco allí, aunque sea 1 año, 2 años, lo que sea. Y en consecuencia, la policía, que tiene facultades para intervenir en cualquier delito flagrante sin orden judicial, cualquier policía, cuando ve que se está cometiendo un delito, puede actuar, detener el delito, detener a los involucrados, una serie de diligencias que la policía puede hacer autónomamente. Entonces lo que se dice, bueno, ahora vamos a facultar a la policía
para que haga estas cosas, o sea, detener a los involucrados, tomar ciertas evidencias, digamos, eventualmente desalojarlo, ¿cierto? Cuando vea que hay una flagrancia, o sea, cuando hay unas personas que se han tomado un terreno que no les pertenece, aunque haya pasado tiempo, y no se va a requerir orden judicial. Esta sería la solución que estaría planteando la ley, como cuestión principal, digamos. Entonces, evitarse el paso por los tribunales, ir directo a la policía y que la policía pueda tomar las medidas a partir de la extensión de la flagrancia. Este es un tema, Cristian Riego, es un tema que te parece a ti que debe tener el tema de la propiedad y el cuidado por tu propiedad desde este punto de vista, debe tener un capítulo constitucional, o esto debe ser solamente materia dejada al Código Penal? No, totalmente, no creo que la Constitución tenga nada que hacer aquí, digamos. La Constitución establece principios muy generales, en este caso, no sé, la propiedad, los principios generales del derecho penal. Si vamos a meternos a constitucionalizar esto, ya sería un desastre. Desgraciadamente, los políticos andan buscando constitucionalizar muchas cosas y yo creo que ese es un grave error. Esto solo debe estar en el Código Penal y eventualmente en algún otro código, pero nunca constitucionalizarse, no. Última pregunta que te hago al respecto. ¿Hay países que han tenido esta misma situación y que han establecido una forma de poder salvarla efectivamente y que ha ocurrido? Yo te lo digo porque vuelvo a citar lo que yo vi en algunos momentos en Estados Unidos, donde había también peleas de tierras y cosas así. Y bueno, y ahí funcionaban los territorios, funcionaban, se ponían de acuerdo los gobernadores de los estados, y en fin, y había un tipo de solución. Hay lugares donde a ti te parece, mira, un fenómeno similar ha tenido un orden, una disposición efectiva que eventualmente podría ser replicada. Mira, estos temas son polémicos. A ver, yo creo que Chile esto es un país bien particular porque en América Latina la informalidad está muy extendida. Sí. También está muy extendida la corrupción policial. Entonces, en este tipo de materia suele ganar la informalidad, ¿cierto? Suelen haber, digamos, muchos mercados, espacios donde realmente lo que gobierna son ciertos arreglos entre policía y grupos más o menos mafiosos, digamos, y por lo tanto no creo que la experiencia sea muy, muy válida. En ese uno diría, bueno, si vamos a seguir el camino de América Latina, vamos a tener mucha informalidad, que yo creo que no es lo que pretendemos. En España, por ejemplo, he visto que hay un tremendo debate ahora, entre otras cosas, porque a partir de una legislación que no domino bien exactamente qué es lo que dice, pero en que se ha generado una de las cosas que se está discutiendo acá, que son grupos privados, digámoslo así, de matones, podríamos decir, o hombres fuertes, digamos, que tú puedes contratar para que te ayuden a desalojar un inmueble tomado. Un trabajo como el equivalente a los mercenarios en las guerras, digamos. Exacto. Actúan sin armas, actúan sobre la base de fuerza física, pero incluso esto ha sido bien problemático, porque incluso ahora algunos de estos grupos están organizándose políticamente y entrando, como quien dice, a jugar en el juego de lo que podríamos llamar la ultraderecha que está tan popular en el mundo en estos días. En España está pasando eso, digamos. Y hay un gran debate sobre estos grupos, cómo actúan y la peligrosidad que supone que esto signifique, digamos. Pero claro, en los países más ricos en general no existe el volumen de problemas sociales. Existen problemas sociales, existen homeless, pero Chile es un país que al mismo tiempo que tener un Estado de Derecho bastante fuerte, tiene muchos problemas sociales, en este caso muchas personas sin acceso a la vivienda. Y por lo tanto me parece que es un caso bastante particular, digamos, o sea, que tenemos que buscar una solución nosotros, porque donde podemos mirar son situaciones bien distintas. Yo creo que aquí, digamos, tiene que haber, a mí me parece válido que haya una herramienta penal, que mejore la herramienta penal, pero esto tiene que ir acompañado de soluciones a los problemas que hay detrás. En el caso del conflicto mapuche está claro que hay un problema que no ha podido ser solucionado hasta ahora, pero en cuanto a la vivienda urbana, digamos, también hay un problema que yo no, como digo, no sé cuál es la solución,
pero que me parece que si no la tiene, vamos a seguir con estos problemas, digamos. Las ocupaciones de vivienda son, digamos, ocurren en todos los países, incluso en Europa, por ejemplo, cuando las personas no tienen acceso a otra forma de conseguir un techo, digamos. Y esto me parece que tenemos que resolverlo precisamente para limitar el terreno de estos grupos informales que desafían al Estado y que nos están generando enormes problemas y que usan la violencia. Cristian Riego, muchas gracias por haber estado Gracias por con nosotros. invitarme. Este es un tema que, por cierto, va a seguir discutiéndose, porque cuando hay una conducta humana que tiene muchas interpretaciones, normalmente no es tan fácil como decir, oye, esto yo lo arreglo de una patada con, qué sé yo, 3 balazos y se acabó el problema, porque lo más probable es que recibáis 6. Entonces, no es tan sencillo. Así es bien difícil. Muchas gracias.